Muy buenas tardes. Hoy estamos con Beatriz Sierra y en pocas palabras yo diría que Beatriz no solamente es una sobreviviente, sino que es una campeona de la vida. Quiero que hoy nos cuentes acerca de cómo fue tu proceso desde que te diagnostican fibromialgia hace ya más de 18 años al día de hoy. Bueno, el proceso ha sido inicialmente desesperante, porque es el hecho de acudir a medicinas, a médicos, a cuánto lugar le indican a uno para mejorarse, porque la fibromialgia es un dolor en todo el cuerpo y que nadie le dice a uno que de dónde salió y uno no como que ubica las causas del dolor. Y es muy difícil estar tocando puertas y que todo el mundo le diga 20.000 respuestas a uno que antes lo hacen sentir a uno más mal, porque nunca le dan el diagnóstico a uno correcto y no que es que uno se está imaginando la enfermedad, que uno no tiene nada, los exámenes salen perfectos, entonces uno inicialmente uno dice, piensa que es que está perdiendo la noción de la cordura, porque uno se imagina, es que realmente yo sí siento este dolor o es que yo me lo estoy creando. Y es un dolor que uno no sabe cuándo o en qué momento uno quitárselo de encima porque son las 24 horas. La medicación no le sirve a uno, le ensayan cuánta medicación hay, cuánta droga psiquiátrica se les ocurre y ninguna da resultado, ninguna da resultado. Entonces es como un infierno. Bueno, ¿y cómo te enteraste de la consulta de medicina cuerpo-mente y el trabajo que nosotros estamos haciendo? A ver, soy muy asidua de ver programas de Teleantioquia y de los canales regionales. Y en Teleantioquia, en un programa, creo que fue en Pase la Tarde Tardiano. o Tardeando, vi un testimonio de una señora que se había curado de un cáncer de páncreas o algo así de estomacal. Y yo dije, bueno, pues si he ido a tantas partes, he hecho tantas terapias, pues voy a ir allá a ver qué pasa. Pues porque realmente la idea es no estar enferma porque es una tortura. O sea, la gente pensará, es que es una quejambrosa, es que es hipocondriaca, es que le gusta estar llamando la atención y esa no es uno mentalmente no piensa eso. Yo dije, tengo que acudir donde encuentre la solución. Y viendo ese programa dije, pues si eso pasó con esta señora, pues yo voy a ir a ver qué sucede. Muchas personas han consultado excelentes especialistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas para lograr su curación. Pero estoy convencido que necesitamos desde nuestra esencia integrar ciencia y espiritualidad. ¿Qué hace que una persona diga, después de más de 18 años, yo seguiré intentando, yo seguiré buscando? No hay un momento donde esa persona de pronto o pierde la fe o, o se cansa de no encontrar una respuesta, una solución a su problema. ¿Qué te hace a ti decir yo voy a seguir buscando y va a ser esta persona o esta otra? Porque, a ver, inicialmente nunca me ha gustado que me compadezcan, no me ha gustado que me vean enferma. Nunca he tratado, o sea, en lo posible, que nadie sepa que estoy mal. Y yo digo, pero yo estoy sufriendo, estoy pasando por estos dolores, no poder dormir, la levantada tan difícil, todas las actividades tan complicadas, bajarse de un carro, qué dificultad, y uno como que ya está pues en los últimos momentos de su vida de ancianito, porque es una actitud así de uno no poderse bajar de un carro y que no me vean que estoy tan mal. Y uno dice, no, hay que seguir porque la idea mía nunca ha sido sentirme enferma, ni que me vean enferma. Entonces, eso hace que uno siga buscando alternativas, porque la idea es estar bien. O sea, yo no soy de las que digo, ay, que me digan que estoy enfermita, que no. No, quiero estar muy bien. Pero una cosa es querer y otra cosa es que el cuerpo no responde. O sea, en mi situación no me respondía el cuerpo. Yo quería estar muy bien y era la dificultad para todo, para hacer las actividades diarias, para socialmente uno decir, me voy para tal parte y ese,
cómo me bajo del carro, cómo camino, cómo me siento para después levantarme y saber que no aguanto el dolor. Pues es muy complicado. ¿Y cómo la fibromialgia limitaba tu vida? A ver, para hacer las actividades de la casa, ese desaliento, ese dolor. Por ejemplo, cuando salía con la familia, para bajarme del carro como una viejita, con una ancianita, sin demeritar, pues que las personas de edad tienen este comportamiento, pero es que son las limitaciones que le va poniendo a uno como el dolor, de no poder dar un paso en la levantada, de tener que pedir ayuda para que al menos un masaje en las rodillas para uno poderse poner de pie. Entonces eso es muy limitante y angustiante. En mi caso me angustiaba porque, como le he dicho, no me gusta que me vean enferma. Y en el trabajo, ¿tú Lo mismo, trabajabas como docente? la misma situación, o sea, tratando de evitar en lo posible las incapacidades, porque uno siempre iba a médico, incapacidades. El hecho de uno tener fibromialgia a veces le distorsiona a uno totalmente el sueño, entonces uno no duerme, está mal, va a consulta y le mandan terapia de sueño, que quiere decir que tiene uno que tomar una cantidad de pastillas para que quede uno dormido en la casa. Entonces eso implicaba unas incapacidades que uno quisiera, pues yo muchas veces eludía las incapacidades, me iba incapacitada a trabajar, porque es muy angustiante que se den cuenta que no está enfermo. Pues nunca me he sentido mal que me vean mal, ¿sí? Sí. Que me vean enferma. Entonces eso, muchas dificultades laboralmente, porque es uno estando bien, y en este momento me ocurre dos vidas. O sea, la vida que estamos mostrando y la vida que estoy viviendo. Bueno, cuéntanos cuando empezaste el tratamiento de medicina cuerpo-mente, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue desde la primera consulta hasta la consulta número 5 cuando te sanaste completamente? Es muy particular la reacción, o sea, siempre me ha quedado como esa inquietud. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque venir a una consulta que no me esperaba cómo era el proceso, pues yo no sabía cómo era. Y el hecho de uno empezar a hablar y que lo escuchen a uno, ¿por qué me llama la atención? Porque eso hacen también los psiquiatras, eso hacen los psicólogos, donde muchas veces fui y nunca pasó nada. Yo llegué acá y desde la primera intervención, el hecho de hablar es como si el llevar la conversación se hubiera convertido en mi voz para hablarle al cuerpo, o la voz, no sé cómo explicar, es como que hubiera hecho un llamado al cuerpo y que de pronto algo reaccionara. Como que el dolor se empezó a desenvolver en mi cuerpo como una espiral porque yo empecé como a sentir cambios y a sentir que tenía una cantidad de traumas, una cantidad de angustias, de aburrimientos y cosas, y que de pronto eso se fue despertando y yo fui reaccionando. O sea, la reacción fue casi que inmediata. Que yo salí de acá, en una oportunidad salí, yo creí que estaba era volando. O sea, me fui caminando y yo era como si estuviera volando y yo, no, esto tiene que acabar acá. Esto soy yo la que me tengo que curar. ¿Qué estaba haciendo todo este tiempo guardando cosas? Guardando dolores, guardando rabias, guardando resentimientos, eso es lo que me tiene enferma. Pues la reacción fue como despertar, como mirarme hacia adentro y decir, aquí, ¿qué está pasando? Es que yo, ¿por qué estoy guardando todo esto? ¿Por qué estoy acomodando en mi cuerpo estos dolores? Y empecé como a ver que la vida es de otra manera. O sea que tú ahora podrías afirmar o creerías que las personas nos podemos llegar a sanar si cambiamos nuestra manera de pensar, de sentir, cambiamos nuestra conciencia de quién somos y cómo nos podemos sanar. Estoy convencida de que nosotros guardamos en el cuerpo las enfermedades, o sea, las vamos acomodando porque uno se enferma de aburrición, se enferma de rabia, se enferma de dudas, se enferma de angustia, de soledad, todo eso, y uno lo acomoda en el cuerpo. Yo estoy convencida en este momento que la enfermedad es eso. La enfermedad es guardar una cantidad de comportamientos externos o internos que lo han afectado a uno y uno se enferma. Y yo pienso en este momento que uno no necesita medicación. La medicación es como uno concientizarse
que es como a veces muy difícil, o sea, difícil uno aceptar que tiene que partir de uno y de ponerse una disciplina, de que voy a ir votando, a ir sacando, a ir limpiando todas esas situaciones que se le presentan a uno en el cuerpo. Como dijimos al comienzo de la entrevista, Beatriz se enfermó hace 18 años y fuimos viendo cómo el origen de su enfermedad, pudiéramos decir que tuvo que ver muchos años atrás, en su niñez. Cómo esta información está allí almacenada, guardada, atrapada en el cuerpo, y luego un proceso de sanación ayuda a liberar esa persona, ese dolor, ese sufrimiento. Entonces, concretamente, Beatriz, ¿cómo crees tú que Dios ayudó a sanarte y cómo ese Dios se puede manifestar a través de esa relación médico-paciente? Yo considero que las cosas no se dan de la noche a la mañana, o sea, hay alguna causa, hay algún camino que conduce a algo, y ese algo, yo llegué acá. De pronto la actitud suya, veo que también es muy espiritual, que hace todo pensando en Dios, y pues eso ayuda a que uno también se vuelva, aunque yo he sido muy espiritual, aunque también muy criticona, pues criticona de los procesos, y digo, ¿y esto por qué? ¿Y por qué se da esto? O sea, he sido bastante incómoda de pronto para Dios en ese sentido, pero hay como un lazo entre la oración, que por ejemplo al hacer los procesos, el llevar a la meditación, a la relajación, de estar como invocando a Dios, pues eso también le llega a uno. Llega como a uno sentirse como en ese estado de espiritualidad, de ganas de salir volando, de seguir pues como avanzando. Y es esa incógnita, o sea, espiritualmente yo pienso que hay algo, y es la presencia de Dios, o sea, ese ser, un ser que hace que haya esa conexión, porque como le digo, es inquietante en el sentido de que si tanto se ha hecho de una manera, yo lo tomo muy frío, porque es tu receta y tómate esto y cumple con esto y ya. Pero acá es como el hecho de la comunicación, el invocar la presencia de Dios, el don de la palabra. Yo pienso que eso ha sido muy importante, y eso enlaza como que uno quiera seguir avanzando en ese proceso de tengo que hacerlo, tengo que hacer, es que yo siento una fuerza, y esa fuerza la tengo que, ¿de dónde salió? De pronto de la comunicación con el médico, de la invocación que él hace a Dios, y bueno, no está uno como alejado de todo eso, porque yo vengo de una familia católica y convencida de que hay seres importantes a nuestro alrededor, que son ángeles, y está Dios. Entonces yo pienso que esa fe interna, eso como que se inyecta. En un momento dado de la conversación, de los cuestionamientos y de pronto de la angustia que siente uno de recordar, pero que de todas maneras uno ve como la luz. Una luz. Realmente a mí me pasó. Porque no era la primera vez que uno, al hablar de sus angustias, con rabia, porque lo tiene uno que, a veces uno dice, pero ¿por qué tengo que decirlo? Él me decía, diga. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que decir? Es que por una parte me ha dado mucha rabia que a mí me manden, que me ordenen, no me gusta. En ese sentido yo he sido yo. Y que me digan, dígalo. Eso es una presión con rabia, pero a la larga cuando uno la hace descansa, porque realmente me ocurrió. Cuando de pronto en una de las conversaciones usted me dice, diga, y yo no querer decir y tener que decirlo con rabia, porque es que me dio rabia que me hubiera dicho que lo dijera. Pero el proceso después me sirvió mucho para pensar que había descansado. ¿Y qué me sirvió? De que yo tengo que seguir con la rabia que me da todo eso, sacarlo, porque me sirvió para eso. El hecho de que usted me diga, dígalo, y después ver el proceso de que sí descansé, de que dije yo esto, y que sentí que se me movían los dolores, y yo, hay que hacerlo. Muy bien. Hablar con Beatriz
es maravilloso. Por eso los quiero invitar a que sigamos teniendo estas conversaciones y aprendamos de los pacientes que nos enseñan. Ellos son verdaderos maestros. Y vamos a ver cómo Beatriz, dije al principio de esta entrevista, es una campeona de la vida, porque ella nos va a contar cómo no solamente ella se sanó, sino la forma como ella está transmitiendo toda esta experiencia positiva y la está llevando a su familia, a las personas alrededor de ella, ayudándoles a sanar. Eso es muy lindo porque ya no nos quedamos solamente en me voy a aliviar del síntoma, del dolor, de la enfermedad, o no es suficiente con que yo esté sano o sana, sino que soy consciente que tengo que ayudar a sanar a los demás, empezando por las personas que amo, que están a mi alrededor, y es ahí donde la medicina tiene que llegar.